Imagen en directo desde la zona de Las Llanadas, en el municipio de Los Realejos, mirando de nuevo hacia la ladera de Tigaiga, que un día más concentra los medios aéreos y terrestres que se centran en atacar los puntos calientes que aún se mantienen en las zonas más escarpadas de esa ladera, aunque pueden observar cómo ahora mismo no se observan tantos focos, tantas humaredas como las que veíamos en días anteriores. Quedan zonas que mantienen el peligro de reactivarse, aunque las condiciones meteorológicas han mejorado muchísimo, con una notable bajada de las temperaturas. No se ven esos focos que se veían, por ejemplo, en el día de ayer, pero sí se observan perfectamente las cicatrices que ha dejado el fuego en alguna de las zonas. El problema es que se puedan reactivar alguno de esos focos, aunque ya decimos que las condiciones son mucho mejores. ¿Qué tal? Buenas tardes. Esas condiciones meteorológicas van a ayudar a dar por controlado el incendio, lo que podría ocurrir en horas después de que ayer pasase a nivel 1. El Cabildo Insular tiene las competencias y los equipos de extinción pueden contar con temperaturas mucho más bajas y una humedad relativa mucho mayor. Aún así continúa el peligro de que alguno de los focos se reactive, un escenario que se trata de evitar a toda costa. Bueno, ya de hecho se han reducido los medios disponibles. Los aéreos, por ejemplo, pasan a la mitad, de 10 a 5 aeronaves. Todos los vecinos han regresado a sus casas, todas las carreteras están ya abiertas. Incluso se prevé reabrir los accesos a la mayor parte del monte en la isla, salvo, lógicamente, en la zona afectada por el incendio, que, por cierto, ha aumentado de perímetro de los 27 de los últimos días a los 34 kilómetros. Y hoy también una buenísima noticia médica que además nos sitúa muy cerca, en el Hospital Clínic de Barcelona, donde una paciente ha conseguido mantener a raya la enfermedad sin recibir ninguna medicación en 15 años. Es un caso excepcional de curación del SIDA. Ahora el equipo que la monitoriza trata de saber qué mecanismos inmunológicos lo ha hecho posible para tratar de replicarlos en otros enfermos. Una epidemia del siglo XX que avanza en su solución. Y los ojos del mundo entero están puestos ahora mismo en los puertos ucranianos que deben servir de salida para el grano, que pueda evitar una hambruna generalizada, sobre todo en los países más pobres. Ya se ha puesto en marcha el centro que va a coordinar todos los movimientos en el Mar Negro, aunque la confianza en que Rusia respete el acuerdo no es muy grande después de los bombardeos efectuados sobre la ciudad portuaria de Odesa. Aún así, los envíos podrían comenzar a enviarse esta misma semana. Esperemos que así sea. Y empezamos con la última hora del incendio de Tenerife. Desde ayer se encuentra en nivel 1 de peligrosidad. Todos los vecinos desalojados han podido volver a sus casas y todas las carreteras ya están abiertas al tráfico. Esta que van a ver es la superficie afectada por las llamas. Estas 2.700 hectáreas en un perímetro que ha crecido de 27 pasa a 34 kilómetros en esa zona del norte de la isla de Tenerife. Se puede ver también en esta imagen la cercanía con el Teide. Recordemos que las llamas llegaron a entrar en el Parque Nacional. Aquí han quemado retama, pino canario y algún cedro, pero ya no hay preocupación, por lo menos en esa zona. Todas las miradas se centran en Tigaiga ahora mismo, donde se sigue trabajando. Hay una treintena de efectivos de tierra, 3 helicópteros ahora mismo. Samuel López y Ani Galván están muy cerca de este punto en Los Realejos. ¿Qué estás viendo hoy, Samuel? Cuéntanos. ¿Qué tal? Buenas tardes, Roberto. Pues bueno, la situación en este punto es que se continúa trabajando en la extinción de este incendio en esta zona, en esta ladera de Tigaiga que van a comenzar a ver ahora mismo en pantalla, donde además se ven esas cicatrices que ha dejado este incendio forestal que afecta todavía a 4 municipios del norte de la isla de Tenerife. Un incendio que está en nivel 1, como decías, bajo las directrices del Cabildo, estabilizado pero no controlado. Si las labores dan su fruto, se espera que mañana se podría dar por controlado este incendio forestal, según informaciones del Cabildo. Hemos visto durante el día de hoy en esta ladera trabajar efectivos de tierra, cerca de unos 35 lo están haciendo en estos momentos, y también hay 3 medios aéreos que están trabajando en la zona. Eso así, con respecto al día de ayer no se están visualizando tantas fumarolas como el día de ayer. En el día de hoy esta situación ha sido un poco más tranquila con respecto a esa situación. Un incendio que por ahora y según los últimos datos deja unas 2.700
hectáreas afectadas. Como decías, ha crecido el perímetro afectado, ahora mismo unos 34 kilómetros de perímetro. De esas 2.700 hectáreas, 226 pertenecen al Parque Nacional del Teide. Sin embargo, en ese punto la situación está siendo ahora mismo más tranquila. Las labores, como decíamos, se están centrando en esta ladera de Tigaiga. En el Teide sí hay que decir que ha afectado pues a algunas plantas, algunas formaciones vegetales como de pino, de retama y también de cedro. También, como comentaba, se eliminarán esas restricciones de acceso al monte. Eso sí, permanecerán vigentes en los municipios afectados por este incendio forestal. Y un apunte, la carretera Tenerife 324 sí permanecerá cerrada al tráfico. Todo esto con alegría ante los vecinos de esta situación, de este sitio, que siguen volviendo poco a poco a la normalidad. Todos los evacuados, cerca de esos 600 que se producían, ya han podido volver a sus casas, y también los vecinos de la zona de Lomo Hurtado, en San Juan de la Rambla, ya han podido retomar el suministro de agua que se había visto afectado por las llamas. Oye, Samuel, lo que no se ve ya son las columnas de humo que veíamos en estos días, justo donde estaban trabajando los helicópteros, precisamente concentrando. Eso es una buena noticia, ¿no? El hecho de que parece que la mayoría de esos focos que se iban formando en esa ladera se han ido apagando. Sí, eso parece, Roberto. Desde que llegamos a este punto, pues parece que esas fumarolas que han dominado en los últimos días en esta escarpada ladera de Tigaiga prácticamente han desaparecido. Eso sí, en algunos puntos se reactivan, y por eso los esfuerzos se están centrando en refrescar toda esa zona. Hemos visto algunos efectivos terrestres trabajar en esa escarpada zona, en esa escarpada ladera. Hablábamos con algunos de esos efectivos de Brifor en lo que era el PMA, que ya se ha desmontado, se ha desarticulado ese PMA que estaba antes en el municipio de San Juan de la Rambla. Y como decías, todos esos esfuerzos se centran en esta ladera con esas fumarolas que parece que han desaparecido, y pues todos los esfuerzos se centran en que continúe así y que próximamente se pueda dar por controlado este incendio forestal que todavía afecta a 4 municipios de la isla de Tenerife. Gracias, Samuel. Bueno, con el incendio estabilizado en fase de control, miramos las cicatrices que ha dejado el fuego. El aspecto de algunas de las zonas quemadas por las llamas desde el pasado jueves, que es francamente triste. Por ejemplo, esta zona en Icó del Alto, en los Realejos, gran parte del terreno afectado es de pinar y muestra ahora mismo esa estampa grisácea con los pinos arrasados por el paso de las llamas. Miren, y aquí viene como contrapartida precisamente unas imágenes para la esperanza. Son de Fénix Canarias, de la organización de Fénix Canarias, que ha ido a las cumbres de Gran Canaria, algunas del Pinar de Tambadaba, que sufrió el incendio en 2019. Y lo que ven es precisamente el antes y el después, y demuestra la capacidad de regeneración de esta zona, de la vegetación del pino canario, para recuperarse después de un incendio como este, tan devastador como aquel. Bueno, pues vamos a hablar de la capacidad de recuperación precisamente de nuestro ecosistema, hoy con José Ramón Arévalo, catedrático de Ecología. ¿Qué tal, José Ramón? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Gracias por la invitación. Bueno, hoy lo vemos todo gris, nunca mejor dicho, la verdad, sobre todo en estas zonas devastadas, ¿no?, por el fuego, pero se supone que toda esa zona se va a reponer, va a reverdecer de nuevo. ¿Es así? ¿Tiene esa capacidad el monte, aunque se haya quemado, para hacerlo? Obviamente estamos hablando de posiblemente uno de los ecosistemas más pirófitos que hay, de un carácter pues ya casi similar a de la habilidad para adaptarse a los incendios, como en el caso del Mediterráneo. Y además yo creo que tampoco hay que ser tan mayor para ver que estos pinares han pasado por múltiples incendios. Hay que entender que el fuego es un elemento intrínseco de la dinámica del ecosistema, como tal las especies están adaptadas a él. Y por lo tanto, si queremos tener un pinar en unas condiciones ecológicas lo más aceptable posible dentro de la situación actual, obviamente sabemos que el fuego juega su papel. No podemos estar pensando tener un pinar como el canario y pensar que no se va a quemar. Esta es quizá posiblemente una de las ideas
erróneas que hay. Pensar que, pues, que a lo mejor podemos llegar a conseguir un pinar que no se queme limpiándolo entero, quitándole toda la pinocha. Prácticamente lo que buscan es una especie de campo de golf con pinos. Eso, bueno, está bien, no se quema, desde luego, pero desde luego no es un pinar canario. Si vivimos con este tipo de ecosistemas como los nuestros, el pinar canario, el termófilo, obviamente sabemos que el fuego siempre va a estar ahí, y además las especies están adaptadas para eso. Si tenemos a una especie ejemplo de adaptación al fuego, es el pino canario. De las 700, algo más de 700 especies de pino que hay, el pino canario es posiblemente de las pocas que tiene todas las características de especies adaptadas a incendios en una sola. Las brotes apicales, la corteza, los brotes basales, las piñas serótinas, y a ello acompañamos con el cortejo acompañante, codezos, escobones, jaras. Son ecosistemas altamente pirófitos. De hecho, el fuego como tal, si no acaece por periodos muy largos, provoca también un problema de nutrientes, porque los nutrientes se quedan retenidos en la pinocha no se degrada a la velocidad que pasa con la hojarasca en bosques tropicales, y solamente se mineralizan los nutrientes a través del fuego. O sea que tenemos que entender el fuego como un elemento de la sucesión ecológica del pinar canario. Ya. Es verdad que a nosotros no nos gusta que esté negro y quemado, claro. Pero no deja de ser tan natural el pinar negro quemado como el pinar verde frondoso. Quizás tenemos que entenderlo como tal. Claro, pero escuchándole José Ramón, casi parece que nos está diciendo que bueno, que el fuego tampoco es tan malo en un monte. Sí, bueno, yo creo que hay que distinguir muy bien la catástrofe social de la catástrofe ecológica. De hecho, no hay ningún tipo de catástrofe ecológica. Lo único que tenemos son unos problemas sociales asociados al fuego, porque las islas se han vuelto más vulnerables, la población ha aumentado en un 20, un 30% en los últimos 20, 25 años. Esto nos hace que haya mucha vulnerabilidad, y desde luego que a la gente se le quemen las propiedades, sus animales, o que haya pérdidas humanas. Víctimas, esto sí es una catástrofe. Claro. A mí lo que me parece un poco ocurrente es hablar de catástrofe ecológica. Además, esto es algo muy de persona urbana. Yo lo digo porque a las personas que han vivido toda su vida en un entorno rural saben cómo protegerse perfectamente contra el fuego, porque ellos saben que el fuego va a venir, sí o sí. Por lo tanto, están protegidos. ¿Qué es lo que ha ocurrido en el tiempo actual? Pues tenemos un 90% de los terrenos agrícolas abandonados, llenos de matorral. Tenemos también pues casas metidas en una interfase forestal tremendamente en condiciones de vulnerabilidad ante un incendio. Entonces, creo que la cuestión, la catástrofe social es la que hay que afrontar. Proteger las propiedades, tener los planes de gestión adecuados para que en caso de incendio las líneas de evacuación estén todas activas. Y esto, yo por lo que he visto en los últimos 20 años, la administración lo está haciendo muy bien. De hecho, son muy ocasionales las pérdidas de vidas, y un fuego de las condiciones en las que se desatan en las Islas Canarias son muy peligrosos. Está claro, José Ramón, que estamos hablando evidentemente de daños medioambientales, ¿no? Ahí sí que sería una catástrofe, como bien dice, de daños a personas o daños a propiedades, ¿no? Pero ya una vez ha ardido esta parte de bosque, esta parte de monte, ¿hay que dejarla así o incluso conviene replantar de alguna manera algún tipo de especie o ayudar al bosque a que florezca, o no hace falta? A veces a mí me ha preocupado más la gestión posterior del incendio que el incendio en sí. El incendio no me ha preocupado tanto como la gestión posterior. En los seguimientos que nosotros hemos hecho de incendios, por ejemplo el de Inagua de 2005, un incendio bastante grande, la recuperación fue prácticamente absoluta, sin ningún tipo de ayuda. Lo que sí es cierto es que las actuaciones estas deben ser muy puntuales. Hay zonas que tienen otro tipo de problema. El problema no es el fuego. El problema suele ser que ya venía asociado a otro tipo de problemática. Bueno, en este tipo de condiciones yo creo que sí son necesarias las actuaciones. Por ejemplo, sabemos que la erosión no es un problema. La erosión es un elemento más. Pero si tenemos cortadas por carreteras, sabemos que después de un incendio puede aumentar mucho más la erosión. Y a lo mejor en estos sitios puntuales se debe de actuar para favorecer para que no se lleve el suelo, recuperación de la vegetación.
Es decir, más que nada que no haya una pérdida de suelo, pero son cosas muy puntuales. Es que yo he visto también a veces tratamientos de faginados, que son unas especies de diques con ramas que se hacen en las laderas después de un incendio, y aparte de que son horribles desde un punto de vista paisajístico, para colmo nos dieron los datos para que analizáramos el efecto que tienen, es que no tenían ningún efecto. O sea, entonces hay que tener mucho cuidado a la hora de estas gestiones. Hubo un momento, hubo un tiempo, algunos cuando se ha cortado. Hubo un tiempo, a raíz de esto que está contando José Ramón, hubo un tiempo que se plantaba otro tipo de pino incluso, ¿no? Que no era el pino canario, no sé si se llamaba pino insigne, y hay partes de la isla, por ejemplo, de Tenerife, donde vamos caminando y de repente encontramos un pino que no es el habitual, porque se debió a una reforestación que se hizo con otra especie distinta en su momento, ¿no? Sí, se aplicó, pero claro, esto yo lo cuento mucho a los alumnos cuando les doy las clases. Hay que entender las medidas que se tomaron hace 50 años con la mentalidad de hace entonces, 50 años. Claro, porque si no, ni entendemos el pasado ni entendemos el presente. Lo que tenemos que ver es que en aquella época la población tenía una dependencia absoluta de la producción de madera o de la producción agrícola que había en el archipiélago. Bueno, quizás no 50, tendremos que ir como 60 o 70 años. Entonces, aquellos que tomaron la decisión de plantar el pino insigne, Pinus radiata es su nombre científico, crece bastante bien, es una especie muy conocida, a pesar de que su distribución es de unos 40.000 hectáreas en Monterrey, California. Creo que hay alrededor de 120 millones de hectáreas plantadas en el mundo. Esto nos habla de lo útil que es esa madera. Pues con esa mentalidad de que la población local, en caso de algún problema de abastecimiento de las islas, que hoy suena un poco raro, pero hace 50 o 60 años no, se plantó el pino insigne. ¿Qué es lo que ocurre al pino insigne? Que no tiene esas adaptaciones a los incendios que tiene el pino canario, con lo cual aquellos que se hayan quemado se van a perder, y esas zonas, como decía antes, son las zonas puntuales donde se puede actuar para hacer una reforestación ecológica en las condiciones actuales. Entonces, yo creo que esto se entiende bastante bien, y además cualquiera que tenga una edad que ya de 30 o 40 años habrá visto pasar múltiples incendios, y yo siempre también lo puntualizo, nos acordamos de aquellos en los que se han perdido vidas humanas. Ha habido mucho más incendios, de los demás no nos acordamos, sencillamente porque se ha recuperado, y la recuperación es absoluta. Después de cada incendio hay un boom de biodiversidad, de riqueza de especies. Hay especies que han tenido mucha limitación, porque también hay que tener en cuenta que hemos alterado totalmente la tasa de incendios. Pues, hay José zonas Ramón, que se queman más. No lo habíamos pensado en esa clave positiva, siempre que un incendio no provoque daños, como estamos diciendo a las personas. Pero bueno, es otra forma de verlo, y en todo caso de esperar que reverdezca, porque va a ser una imagen mucho más edificante, desde luego, que verlo ahora de esta manera. Muchas gracias, José Ramón, por atendernos. Venga, muchas gracias a ustedes por la invitación. Un saludo. Bueno, en un momento vamos a volver al norte de Tenerife para ver cómo ha afectado este incendio también a los vecinos y agricultores de la zona, pero el caso es que España, en su conjunto, ya es el país europeo con mayor superficie afectada por incendios forestales en lo que va de este año. 4 de cada 10 hectáreas que se han quemado en Europa está aquí en nuestro país. Por suerte, en las últimas 24 horas, el fuego ha dado una tregua a los equipos de extinción y las llamas van a menos. La bajada de temperaturas y las condiciones favorables arrojan óptimos resultados en Galicia, Andalucía y Castilla y León, donde ya controlan los grandes incendios. En Zamora, evolución favorable del incendio forestal que ayer tarde se originaba en Martín del Pedroso, frontera con Portugal. El Infoca controla ya los incendios en Andalucía. La bajada de temperaturas ha favorecido la labor de los efectivos en los distintos frentes. En San Roque, Cádiz, los 300 desalojados han vuelto a casa. En Málaga han hecho frente al 5º incendio del mes, y todos los recursos se centran en terminar de estabilizar el que afecta a la cala de Mijas. En Huelva se desactiva el nivel rojo tras acabar con las llamas de Bonares y Almonte. Lo peor sigue a estas horas en Galicia. Allí 28.000 hectáreas continúan ardiendo. El último en activarse en Castrelo de Miño, Ourense, con 100 hectáreas arrasadas. Se crean cortafuegos para intentar frenar su avance. Bueno, y atentos a la fecha de hoy, 28 de julio, porque a estas alturas del año ya hemos consumido todos los recursos que naturalmente, que sosteniblemente genera el planeta durante un año. Es decir, que a partir de ahora
empezamos a consumir parte de la tierra que ya no es sostenible, no es recuperable. Desde enero a hoy hemos acabado con la biocapacidad de la tierra. Esta es la media, pero hay algunos países que lo hacen otros. Qatar, por ejemplo, que es un país más pequeño, consumió todos sus recursos de manera sostenible el 10 de febrero. Jamaica, en cambio, que es una isla más grande y no tiene tanta industria, pues el 20 de diciembre todavía le queda para consumir. Claro, Estados Unidos, por ejemplo, tarda 2 meses y medio en acabar con sus recursos y España lo hace en menos de 5 meses. Hablamos de recursos y sostenibilidad. En números rojos, así se puede definir el estado en el que se encuentra nuestro planeta. Se gastan más recursos de los que la Tierra es capaz de generar. Se ha venido a llamar la sobrecapacidad de la Tierra. Cada año nuestro planeta azul se vuelve cada vez más gris, porque el ser humano gasta lo que no tiene. Es como el que tiene su salario y a mitad de mes ya no dispone de más efectivo. El resto de los días deberá de tirar de créditos, dinero extra que a la larga supondrá un sobrecoste mayor. Pues así se encuentra nuestro planeta. Los números rojos son variables y dependen de cada país. España, por ejemplo, alcanzó el día de la sobrecapacidad el 12 de mayo, Estados Unidos y Canadá el 13 de marzo, pero es Qatar el que en poco más de un mes ya había agotado lo que la Tierra es capaz de producir naturalmente. Su día de la sobrecapacidad llegó el 10 de febrero. Lo más preocupante es que cada año llega antes. En el año 2000, el día de la sobrecapacidad de la Tierra fue el 22 de septiembre. Es decir, hace 20 años, el planeta duraba casi 2 meses más. En 50 años se ha duplicado la población. Vivimos 7,7 millones de personas que han originado el aumento en el consumo, elevando la presión sobre los recursos del planeta y su sobreexplotación. En términos globales, la humanidad necesitaría casi 2 tierras para satisfacer de manera sostenible todo lo que se consume. Claro, el problema es que solo tenemos una tierra, no 2. En fin, la ministra de Ciencia e Innovación, Diana Morán, por cierto, está estos días visitando el archipiélago. Además del incendio, ha podido visitar enclaves como el Instituto de Astrofísica. Acompañada por el presidente de Canarias, reconoce la apuesta por la ciencia del archipiélago. En esta visita está nuestra compañera Vicky Luis. Vicky, cuéntanos cómo está siendo. Buenas tardes, Roberto. Pues ha sido el Instituto de Astrofísica de Canarias el último punto que ha visitado la ministra, pero si te parece te voy a contar un poco cómo ha sido ese recorrido. A las 8:30 de la mañana, muy temprano, visitaba la presidencia del Gobierno. Ahí ha estado presente en una firma muy importante y muy clave que se ha hecho hoy en Canarias. La firma por el Pacto de la Ciencia y la Innovación en Canarias, sin fisuras ni diferencias, decía el presidente del Gobierno, Ángel Víctor Torres. ¿Y por qué? Pues porque es una firma en la que se han puesto todos de acuerdo, desde los 7 grupos desde los 7 grupos políticos con representación parlamentaria, también la FECAEN, la FECAI, también las 2 universidades públicas de Canarias o la patronal, también los sindicatos, y supone un pacto inédito. Es un compromiso para incrementar los recursos públicos destinados a I+D+I. Y ponían de ejemplo lo mal que lo hemos pasado estos 2 años y cómo la ciencia nos ha salvado desde la pandemia, vacunas, también el volcán y este último incendio de Los Ralejos, que sin ella no sabríamos ni siquiera cómo atacar y dónde las llamas. También 2 titulares dejaba este primer encuentro de la ministra con Ángel Víctor Torres. El presidente de Canarias le hacía su compromiso fiel de estas islas que quieren albergar la sede de la Agencia Espacial Española. Eso sí, no lo tendrán fácil porque tendrán que competir con otras comunidades que también intentan ser sede. Eso será a partir de octubre, y también le reivindicaba una y otra vez, porque también lo había hecho antes con el presidente Pedro Sánchez, la intención, y dice que está convencido de que así va a ser, de que se sitúe aquí en Canarias el Instituto Vulcanológico Nacional. Dice que no hay mejor sitio ni mejor ejemplo que Canarias para que trabajen todos esos científicos aquí. Ya en el IAC se reunía alrededor de la 1 de la tarde con el Consejo Rector y también
también varios titulares. Por ejemplo, van a salir a concurso público 12 plazas para funcionarios, para investigadores que se queden aquí como funcionarios en el Instituto de Astrofísica de Canarias. Y dice que este instituto goza de muy buena salud. Y ponía un ejemplo: durante la erupción del volcán de La Palma, el Gran Tecán estuvo sin operar durante 3 meses. Pues a pesar de eso se hicieron 600 publicaciones. También habla de los presupuestos de ayuda del Gobierno a la ciencia. Aquí a Canarias han destinado entre el 21 y el 22 millones de euros. Pues parte de ese dinero se destinará en este instituto a la elaboración y exportación de lentes. Sin duda, un hecho muy importante que también seamos punteros en la fabricación de esos lentes. Hoy recojo el guante del presidente, pero el presidente sabe que tendrá que presentarse a este proceso Gracias. transparente, Gracias. abierto. Más allá de dónde acabe cayendo la Agencia Espacial Española, se está trabajando en todos los territorios y muy especialmente en Canarias en el sector aeroespacial. Su apuesta por la ciencia será acompañada por una apuesta también redoblada por las Islas Canarias del Gobierno de España. Bueno, ya estamos familiarizados, sobre todo este verano, con el término ola de calor, pero estos días ya se habla también de una ola de calor marina por las temperaturas que está alcanzando la superficie del Mediterráneo, alcanzando valores de entre 28 y 30 grados. Estos serían hasta 5 grados más de lo que se consideraría normal en esta época del año. Los meteorólogos alertan de que estas temperaturas pueden ser combustible para posibles episodios en tierra como los de las lluvias torrenciales. Vamos a hablar con Francisco Martín, es experto de Meteorred. ¿Qué tal, Francisco? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bueno, creo que el Mediterráneo ha llegado a los 30 grados, esa temperatura es inédita. 30 grados es agua tibia, casi caribeña, ¿eh? Pues sí, prácticamente. Se ha llegado incluso antes de lo previsto porque estas temperaturas suelen ser normales en agosto. El mar tiene cierta inercia a la hora de relacionarse, digamos, con las temperaturas terrestres y en agosto se podían alcanzar los 28 y 30 grados en el Mediterráneo occidental. Pero este año se ha alcanzado antes. ¿A qué es debido? Pues a las condiciones de estabilidad que ha habido sobre esta zona, particularmente sobre la península de Baleares, que ha hecho que los flujos aéreos no remuevan la superficie del mar y se alcancen temperaturas relativamente altas para la época del año. Claro, Francisco, ¿qué consecuencias tiene esto? Para empezar, en la fauna marina, en el entorno marino del Mediterráneo. Pues efectivamente, esto es lo primero que tendríamos que pensar, porque de la misma manera que una ola de calor nos afecta a nosotros, a las personas en tierra, los seres vivientes que hay en el mar van a experimentar el mismo estrés térmico a los cuales no están acostumbrados. Esto de que de pronto le vengan 5 o 6 grados de más de temperatura, pues van a experimentar problemas en su vida cotidiana, ¿no? Y sobre todo aquellos que no se pueden mover, porque hay otros animales, peces sobre todo, que se mueven y pueden evadir este tipo de problemática. Pero los corales mediterráneos, por ejemplo, supongo que estarán sufriendo este tipo de consecuencias de este calor inédito, esta ola de calor marino que se está dando en el Mediterráneo occidental. Claro, malo para los corales, bueno para las medusas. Al final esto tiene efectos muy poco deseables, ¿no? para el entorno del mar y después para las consecuencias directas en el hombre, las costas. Correcto, sí, correcto. Yo estoy ahora mismo en la costa valenciana, me he ido a dar un baño en primera línea de playa y realmente no he sentido el frescor. Pero no solamente eso. Además, el bochorno que hay en la costa mediterránea, que es normal en julio y en agosto, no nos engañemos, ahora mismo está realzado, es tremendo, ¿no? La humedad que hay ahora mismo es muy alta debido a ese mar que evapora agua por el calor que tiene almacenado. Claro, y además, la sensación, Francisco, ya que está hablando de ese bochorno, de esos cambios en el clima, tiene mucho que ver la evaporación del mar, la temperatura del mar, con ese fenómeno de la gota fría que sobre todo se produce en el levante español después. ¿Qué consecuencias puede tener? Bueno, en principio hay estudios que no relacionan este calentamiento marino
con las lluvias torrenciales en el Levante. O sea, no Eso hay que dejarlo claro. Vale, Esto hay que dejarlo claro. No hay que alertar a las personas. Pensábamos que era como en el Caribe, ¿no? Que a veces la temperatura del mar después tiene que ver precisamente con luego todas las lluvias torrenciales que se producen. En este caso no es así. Sí, no, en absoluto. Hay estudios en que demuestran que esto no es así. ¿Por qué? Porque la dinámica del Caribe, la dinámica de los trópicos es completamente diferente a la dinámica del Mediterráneo. Esto es como tener un galón de gasolina, un bidón de gasolina que está ahí sin arder, sin estallar. El problema está cuando una borrasca, una dana, una gota fría o un frente frío sobrevuela esta zona cálida. Entonces empiezan a aparecer mecanismos de interacción entre el mar cálido y el aire frío de altura. El resultado es que puede haber lluvias intensas y torrenciales. Entonces sí tiene que ver, Francisco. No, perdón. Tiene que ver siempre y cuando haya una cerilla, siempre y cuando haya una cerilla externa. La cerilla que haga que el depósito de gasolina, como es el mar Mediterráneo, este combustible, pues se altere. Entonces, la cuestión fundamental es, mientras no tengamos mecanismos de disparos, dana, gota fría, frente, borrasca que lleguen al Mediterráneo, el Mediterráneo será un mar cálido y sin problema. Y es lo que está ocurriendo estos días. Estos días la temperatura del agua del mar es muy alta. ¿Hay borrasca encima? No. Por lo tanto, no tenemos que alertar a la población de que va a venir nada del otro mundo. O sea, en su opinión, las lluvias, porque aumente la temperatura del Mediterráneo, las lluvias torrenciales de la gota fría no tienen por qué ser peores después, entonces. Lo que estaba yo tratando de decir es que solamente el agua caliente del Mediterráneo no genera de por sí lluvias intensas y torrenciales. Es necesario otros mecanismos externos como sistemas y patrones atmosféricos que hagan arder esa potencial gasolina que tiene el Mediterráneo. Y esto es lo que está ocurriendo estos días. Tenemos un anticiclón encima de un área muy cálida y no pasa absolutamente nada. Es lo mismo que las tormentas en Sevilla durante el verano. ¿Por qué no se dan tormentas en Sevilla con 40 y 45 grados? Porque falta el sistema de ignición, falta la borrasca, el frente frío, la dana, que haga que eso se dispare. Entiendo. No sé si me queda claro el tema. No, perfectamente. Bueno, el caso es que ahí queda ese mar Mediterráneo cada vez más caliente y con las consecuencias que se van produciendo. Francisco, muchas gracias por habernos atendido. Buenas tardes. Venga, vosotros, gracias. Bueno, pues esta es la situación. En un momento vamos a volver a hablarles del incendio en la isla de Tenerife, en vías de control y con la vigilancia por cuestiones como esta, porque se pueden observar todavía algunos focos que como ese empiezan a mostrar una columna de humo. Son un peligro, evidentemente, quizá hoy menos porque las condiciones meteorológicas son mejores para apagar un incendio, pero claro, hay que tenerlo controlado precisamente para estar tranquilos de cara a los días en los que las condiciones sean peores, más calurosas. Una pausa, no tardamos. Bueno, pues volvemos mirando al monte en la zona de Los Realejos cuando son las 2:07, 2:08 ya prácticamente de la tarde y observando esos conatos que tanto inquietan. Son precisamente los que se están tratando de apagar, rescoldos que quedan en esta zona, en esta ladera de mucho más difícil acceso en esta zona y que corren el riesgo de reactivarse de nuevo. Para evitarlo están trabajando los medios aéreos que quedan en la zona, que ya se han reducido a 3, y también los medios terrestres que siguen caminando por estas laderas escarpadas, precisamente apagando todos estos pequeños focos para evitar que se reproduzca el fuego que ha extendido las llamas en un perímetro que ha alcanzado ya los 34 kilómetros. 34 kilómetros ya de perímetro, seguimos pendientes de ese incendio en nivel 1, ya estabilizado, aunque no controlado por el momento. Samuel López está con un agricultor afectado de la zona de San Juan de la Rambla. Samuel.
Nos encontramos en la zona alta del municipio de San Juan de la Rambla, en concreto en la zona de Lomo Hurtado. Hasta aquí el fuego se aproximó mucho a las viviendas. De hecho, están viendo parte de esa zona que quemó este incendio forestal, que todavía sigue activo en la isla de Tenerife, en el norte de la isla. Unas llamas que, como saben, en esta zona, y comentábamos al comienzo, pues se aproximaron mucho a este núcleo de Lomo Hurtado. Este incendio también afectó a algunas fincas como la de Eladio. Eladio, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Buenas tardes. Cuéntenos un poco, porque justo usted acaba de llegar de visitar su finca que tiene en la zona alta de San Juan de la Rambla, ¿verdad? Sí, tengo un cuarto de aperos y unos matos sembrados allí, tengo un terreno y todo alrededor se me quemó. Lo único que quedó salvado fue una higuera. Tenía unas 4 o 5 higueras, se quemaron todas. Lo único que quedó de todo eso fue una higuera. Y el cuarto quedó de pie porque era de cemento, porque si no se veía yo también abajo. Esa finca que usted tiene en esta zona alta de San Juan de la Rambla, cuando usted lo está comentando ahora mismo, lo único que ha quedado en pie es el cuarto, porque era de cemento, ¿verdad? No era de madera. Sí, era de cemento, hasta higuera, parras de viña que tenía allí, tenía unas 2, también se me quemaron. Un kiwi también que tenía allí también se me quemó, es decir, que allí no me quedó sino las paredes del cuarto y el cuarto. Claro, porque toda la vegetación, toda la agricultura que plantaba en esa finca, pues ha desaparecido con el fuego. Sí, allí lo único que sembraba allí en todo aquello por allí era yo, porque es arriba donde se ve aquello. Es una zona bastante alta, ¿verdad? Sí, arriba donde se ven los ramos verdes de aquello, allí era. De hecho, Eladio, usted nos comentaba que no es la primera vez que esta zona se ve afectada por el fuego, ¿verdad? No, esta ha sido la última vez, porque yo creo que esto ha sido por lo menos de unas 5 o 6 veces que yo en la edad que tengo lo he visto. Porque antes, y menos mal que ardió ahora, porque si llega a arder en el tiempo de la cacería, a los cazadores les amargan la vida, porque pegan con los cazadores. Bueno, pues las palabras de Eladio, agricultor de esta zona de San Juan de la Rambla. El fuego, como están viendo ahora mismo en imagen que está mostrando mi compañera Ani Galván, pues se aproximó mucho al núcleo de Lomo Hurtado en la zona alta de San Juan de la Rambla. Estos vecinos estuvieron evacuados hasta que terminó pues esa orden de evacuación. También han estado afectados por el tema del agua. Sin embargo, pues hemos hablado con vecinos también de esta zona y ese problema con la tubería de agua que había quemado este incendio forestal ya se ha restablecido. Problemas también con algunos agricultores de esta zona alta de San Juan de la Rambla, pues que han perdido parte de los cultivos que tenían en su finca. Gracias, Samuel. Cambiamos de asunto sin perder de vista ese incendio que todavía está sin controlar. Una mujer portadora del virus del SIDA, del VIH, ha conseguido por primera vez en la historia contener el virus durante 15 años sin medicación. Este equipo médico del Hospital Clínic de Barcelona ha dado a conocer este caso en el que llevan trabajando desde 2006. Fue entonces cuando detectaron la infección, se pasó a un ensayo clínico en el que durante 9 meses recibió antirretrovirales combinados con otros fármacos para reforzar el sistema inmunitario. A partir de entonces fue ese, su sistema inmune, el que ha conseguido por sí solo mantener a raya el virus. Un caso único que abre la puerta a nuevas investigaciones. Y sin duda, una buena noticia, que falta hacen. Juan Ambrosioni es médico infectólogo de la Unidad VIH-Sida del Hospital Clínic de Barcelona. ¿Qué tal, Juan? Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estamos? Muy bien, bueno, enhorabuena lo primero, porque esto es un hito mundial, no solo aquí de nuestro país. Hemos encontrado una persona curada, pero ¿hemos encontrado la cura contra el SIDA? Bueno, a ver, aquí hay que ser un poco más prudente. A veces la manera de utilizar los términos puede ser un poco confusa cuando se intenta usar terminología técnica para que se entienda de manera general. La curación, por así decir, esterilizante, que es cuando uno elimina completamente el virus del organismo, solo se ha conseguido en unos poquitos pacientes mediante tratamientos muy agresivos, como es, por ejemplo, el trasplante de médula ósea de progenitores hematopoyéticos en personas con VIH que además tenían alguna enfermedad oncológica hematológica, por ejemplo una leucemia. Entonces tenían que realizarse un trasplante de médula para curar esa enfermedad hematológica y ese fue el caso, por ejemplo, del paciente de Berlín, cual se trasplantó una médula que tenía una alteración en un gen que no permitía que ese nuevo sistema inmunológico se infectara por el VIH. Este fue el primer caso que fue publicado en el 2009 y esa persona estaba completamente curada porque se eliminó completamente el virus del organismo. Luego vinieron un par de pacientes más y ahora en este congreso se presenta otro de estas características.
Esto es una curación esterilizante, es decir, que yo elimino completamente el virus. Esto es una prueba de concepto, pero no es algo que se puede escalar a las casi 40 millones de personas que están infectadas hoy por hoy en el mundo. Lo que nosotros presentamos es algo diferente. Es una señora que se trató cuando tenía una fase muy reciente de su infección, con tratamiento antirretroviral y, como usted señalaba, con medicamentos inmunomoduladores que potenciaban la respuesta inmunológica, y que luego de hacer una interrupción de tratamiento pues se ha mantenido indetectable durante 15 años. Hemos hecho muchísimas investigaciones en este tiempo para ver si era un problema de su virus, si era algún aspecto de su sistema inmunológico, y ahora, la razón por la cual se presenta ahora tantos años más tarde, es porque sabemos exactamente cuál es el mecanismo inmunológico por el cual esta paciente, que sigue teniendo virus viable en su organismo, está controlando la infección. Es decir, tiene un tipo de cura que se denominaría funcional. Un control muy prolongado en el tiempo del virus que le infecta y que por lo tanto hace que esta persona no tenga ningún signo de infección a pesar de mantenerse con virus viable en su organismo. Y esto es algo que potencialmente, identificando bien el mecanismo e intentando reproducirlo, podría ser escalable a muchísima más gente que la cura esterilizante, como explicaba previamente. ¿Y esto tiene que ver con la inmunidad de esta persona, o sea, con su organismo, que esta persona lo consigue, o con esos tratamientos que le dieron ustedes en un principio para que reforzase ese sistema inmune? Muy probablemente con ambas cosas. Es probable que ya tenga ciertos componentes genéticos que hayan hecho que este tratamiento que se administró para modular la respuesta inmune haya funcionado mejor que los otros participantes del ensayo clínico, porque de hecho hubo otras personas que también participaron en este ensayo clínico y que no se comportaron de esta manera. Entonces ahora lo importante es determinar en qué otras personas, si se identifican estos factores genéticos, esto podría reproducirse. Probablemente sea la conjunción de ambas cosas, una genética particular de ella con el tratamiento inmunomodulador que se administró. ¿Y se puede de alguna manera replicar esas condiciones en otros pacientes? Es decir, ¿se puede trasladar esas características del sistema inmune de esta persona a otros pacientes? ¿O simplemente solo se le puede reforzar con ese refuerzo que le dieron ustedes al principio? ¿Cómo se replica esas condiciones a las que usted hace referencia? Bueno, esperamos que esto sea replicable, digamos, que las intervenciones que se hicieron puedan ser también beneficiosas para otras personas. Eso, de momento, no podemos llevarlo más adelante hasta no hacer investigaciones, tanto un poco más profundas a nivel del sistema inmunológico y de esta señora, como luego hacer lo que se llama investigación clínica. Esto es algo que lleva mucho tiempo, que es cuando uno tiene identificada la intervención que cree que es la que puede funcionar, pues administrarla a voluntarios que sean pacientes de investigación clínica y esperar la evolución del resultado. Por lo tanto, hay que ser prudente y aunque estos resultados sean realmente muy para entusiasmarse mucho y pudieran replicarse, de todas maneras llevaría años para poder ser implementado a una gran escala, con lo cual hay que ser muy prudente con estos resultados y guardar un poco hacia abajo los aspectos sensacionalistas. Bueno, no vamos a tirar a echar las campanas al vuelo, pero desde luego es una buena noticia y como todas las que tienen que ver con la investigación, que requieren después tiempo para ser aplicables directamente. Doctor, enhorabuena de nuevo por este descubrimiento y muchas gracias por atendernos. Muchas gracias por la invitación. Buenas tardes. Bueno, con lo que no hay ahora mismo tanta esperanza es con contener los casos de la viruela del mono. Son 18.000 casos ya en Europa, más de 3.000 en España, bueno, y aquí en Canarias un centenar. Son los números que nos deja esa enfermedad. La Organización Mundial de la Salud reclama que no se ignore la importancia de la transmisión de este virus. Mientras en África, en Ghana, se ha detectado nuevas enfermedades, sobre todo una que preocupa mucho, la del virus de Marburgo. La viruela del mono suma ya más de 18.000 casos en 78 países. España sigue a la cabeza con más de 3.000, de los que 100 proceden de Canarias. 70% of cases. El 70% de los casos se dan en Europa, mientras que un 25% lo hace en continente americano. Además, la Organización Mundial de la Salud lanza un mensaje For men who have sex with men, pidiendo a aquellos hombres que mantienen relaciones con otros adopten todas las medidas preventivas. reducing your number of sexual partners, Reducir el número de parejas, reconsiderar las nuevas e intercambiar datos de contacto por si fuera necesario, aconseja el director de la institución sanitaria. Al mismo tiempo, so far, recuerda que aunque el 98% de los positivos se concentran en este colectivo, cualquier persona puede contagiarse por un contacto físico y estrecho.
Y esto va desde abrazarse hasta compartir vaso, por lo que de no controlarse crece la transmisión. Y al igual que sucedió con el COVID, este virus puede mutar y no está solo. La OMS alerta además de un brote del virus del Marburgo en Ghana. Familia del ébola también se transmite por un contacto directo con los fluidos. De no controlarse a tiempo, advierten, puede propagarse de forma fácil y rápida. Y ojo, porque la tasa de letalidad es del 88%, con 2 fallecidos hasta ahora. Bueno, y buenas noticias también con los datos de empleo de la encuesta de población activa, la EPA, relativos al segundo trimestre del año. El desempleo disminuyó en 255.300 personas en el conjunto del país. El número de parados está por debajo de los 3 millones por primera vez desde 2008. Respecto al mismo periodo del año pasado, el segundo semestre de 2021, el mercado laboral sumó casi 800.000 ocupados. El crecimiento de la ocupación se sustentó en el empleo indefinido. Bueno, y aquí en Canarias, la EPA recoge una ocupación de 949.000 personas, que son 121.000 empleados más respecto al año pasado. Supone una bajada del 12,6% en el desempleo. Nosotros observamos, insisto, de forma moderada y con optimismo, que en este proceso de recuperación en Canarias se está mostrando en términos de empleo con carácter positivo, y esto lo atribuimos a que yo creo que hemos acertado en las diferentes recetas para abordar la transición de la crisis del COVID-19. Y al igual que hace unos días lo hacía el Banco Central Europeo, la Reserva Federal de Estados Unidos ha elevado las tasas de interés hasta 2,5 puntos. Es su nivel más alto desde 2018. La estrategia es tratar de enfriar la economía para que la inflación, el alza de precios, comience a caer. Frente a una economía estadounidense que aún no se enfría lo suficiente a pesar de los esfuerzos, la Reserva Federal anunció un nuevo aumento de 0,75 de punto porcentual de su tasa de interés. Una decisión histórica y agresiva, según los economistas. Es el cuarto aumento desde marzo y muestra que los funcionarios están decididos a correr el riesgo de una posible contracción económica para bajar la inflación. La inflación obviamente ha sorprendido al alza durante el año pasado y podrían esperarse más sorpresas. Otro aumento inusualmente grande podría ser apropiado en nuestra próxima reunión. La Casa Blanca insiste que no habrá una recesión y es verdad que la economía estadounidense está fuerte y mantiene una tasa de empleo muy alta. Pero el Fondo Monetario Internacional dijo que podríamos estar al borde de una recesión global a medida que las economías de Estados Unidos, China y Europa se desaceleren más de lo previsto en medio de una colisión de crisis como la pandemia y la guerra en Ucrania. Cuando la Fed decide subir las tasas de interés y se espera una recesión, el problema es global, porque si Estados Unidos se desacelera o se detiene, siendo la economía más grande del mundo y capital del dólar, el mundo se detiene o se desacelera. Recordamos que el aumento de las tasas es una medida que necesita un poco de tiempo para ver su impacto, entonces es posible que la economía se enfríe en los próximos meses. Desde Washington, Jacopo Luzzi, Voz de América. Bueno, y paso importante el que se ha dado para que comiencen las exportaciones de grano desde Ucrania. Ayer se puso en marcha en Turquía el centro desde donde se coordinarán todos los movimientos en el Mar Negro. La intención es que el primer mercante zape de un puerto ucraniano esta misma semana. A un lado, la Marina rusa, enfrente, la ucraniana y presentes también las fuerzas navales turcas. Es el denominado Centro de Coordinación Conjunta ubicado en Estambul. En esta sala se coordinarán las exportaciones de cereales de Ucrania. Desde aquí se monitorearán los movimientos de todos los buques mercantes por el Mar Negro para garantizar su navegabilidad segura, explica el jefe de la ONU en este centro de coordinación. Unos envíos que podrían comenzar esta misma semana. Estamos trabajando en la preparación y planificación de los primeros barcos cargados de grano que saldrán de los puertos ucranianos, asegura el ministro de Defensa turco. Pero mientras eso no ocurra, la incertidumbre sigue reinando en la comunidad internacional. Hay una diferencia entre un acuerdo en el papel y un acuerdo en la práctica. Si lo firmaron para aparentar ante el mundo una buena predisposición, pero sin ninguna intención de cumplirlo, lo sabremos muy pronto, afirmaba el secretario de Estado de Estados Unidos. Y razones no le faltan a Antony Blinken para desconfiar. Primero, Rusia atacó el puerto de Odessa y en los últimos días
El ejército de Putin no ha parado de bombardear hangares donde se almacena grano. Estamos intentando separar lo que se puede aprovechar de los escombros, cuenta este agricultor. Más de 25 millones de toneladas de granos esperan en muchas partes de Ucrania a ser enviados a países necesitados en todo el mundo. En Colombia preocupan los ataques de las bandas criminales contra agentes policiales, que son prácticamente diarios. Una de esas bandas es el Clan del Golfo, que ha dejado más de 30 policías asesinados en lo que va de año. Más datos desde Bogotá con César Chaparro. Así es, una muy difícil situación viven hoy los policías de Colombia. Esto debido a que se encuentran en la mira de un grupo de narcotraficantes conocido como el Clan del Golfo, una organización que anteriormente lideraba alias Otoniel, que fue capturado y extraditado, y que hoy lideran dos narcotraficantes también conocidos con el alias de Chiquito Malo y Siopas. Estos dos hombres han dado la orden a su organización para asesinar policías. Paga por ellos, por cada policía asesinado, a cada joven o a cada sicario, cerca de 1 o 2 millones de pesos. La policía busca con millonarias recompensas, pues, evitar que más policías sigan siendo asesinados. También ha aumentado el pie de fuerza en estas dos zonas del país, o en estas tres zonas del país, una de ellas norte de Santander, en Córdoba y Antioquia. También han montado o han llevado helicópteros artillados, incluso carrotanques, para combatir y capturar a estos señalados delincuentes. Este es un informe especial para nuestra alianza informativa. Desde Bogotá, Colombia, César Chaparro Pinzón, Noticias Caracol. Bueno, y Filipinas se recupera de un potente terremoto de magnitud 7,3. El epicentro está en la isla más poblada del país. Por el momento se contabilizan 4 fallecidos y más de un centenar de heridos. Inmuebles derruidos, vehículos sepultados, edificios dañados e infraestructuras destruidas. Son las consecuencias visibles del seísmo de magnitud 7,3 que ha sacudido el noroeste de la isla de Luzón, en el norte de Filipinas. Fue muy fuerte, pude ver los edificios moviéndose, todo se movía, las luces se balanceaban, estábamos aterrorizados, cuenta esta residente. Al menos 4 personas han perdido la vida y más de 130 han resultado heridas tras un terremoto al que le han seguido 800 réplicas, temblores que dificultan el regreso de la población a sus casas. Aunque vean que las casas son sólidas, no estarán seguros hasta que se hayan examinado a fondo, por lo que no podemos permitir que las personas regresen a sus hogares todavía, explicaba el presidente filipino. Ferdinand Marcos ha descartado por el momento declarar la emergencia nacional. Mientras, China tiende la mano a su país vecino. Estamos dispuestos a proporcionar todo el apoyo y la asistencia posible de acuerdo a las necesidades que tenga Filipinas, se ofrecía el ministro de Relaciones Exteriores chino. Los servicios de rescate siguen buscando a posibles supervivientes bajo los escombros. Hemos visto drones para casi todo. Por ejemplo, estos días han sido importantes en la lucha contra las llamas en Tenerife. Pues bien, en la Comunidad Valenciana ya han ayudado a salvar vidas de personas en apuros en sus playas. La tecnología al servicio y socorro del ser humano. Muestra de ello esta situación. Un joven de 14 años lucha así contra una fuerte marea en Valencia, hasta que su héroe, un dron, arroja al mar este chaleco salvavidas. Nosotros con el Austron lo que hacemos es llegar los segundos antes que la víctima necesita para mantenerse a flote mientras llegan los socorristas. Y él es uno de los pilotos que da apoyo a los socorristas incluso antes de que lleguen. Son unos segundos vitales en ciertas ocasiones y le lancé el chaleco de rescate que tenemos. Por las olas nos costó un poquito llegar, pero gracias al cordón que tenemos se lo conseguimos dar en la mano y ya pudo quedarse a flote mientras llegaban los compañeros socorristas con la moto y a partir de ahí ya rescatarle. Esta iniciativa de la Comunidad Valenciana cuenta con 30 pilotos que con estos drones sobrevuelan hasta una veintena de playas, muy necesarios, en especial ahora en una costa repleta por las altas temperaturas. Y un dato, en lo que llevamos de año, más de 140 personas han fallecido por ahogamiento en España, un 55% más que en todo 2021. En este sentido, se pone en valor este tipo de servicios de rescate, ejemplo para otras comunidades autónomas. Bueno, pues ya ven, drones para salvar vidas. También
en el mar. Bueno, antes de despedirnos, miramos la última imagen del programa en torno precisamente a este incendio. De nuevo observando esa columna de humo, prácticamente es la única que encontramos en esta zona de la ladera de los Realejos, donde ayer había muchísimas más y donde se concentraban, lo recordarán, la mayoría de los esfuerzos que por aire llegaban a esta zona. Los helicópteros iban descargando en columnas como esta, que eran muchas más, para evitar que se reavivaran las llamas. Bueno, hoy por lo pronto es esta la única que se ve, lo cual denota que la situación avanza favorablemente hacia su control. Se quedan con toda la información con Elena 10 y Telenoticias 1. Nosotros volvemos mañana en una nueva edición de Atlántico Noticias. Hasta mañana.